Bienvenido a este segundo encuentro de almas, un espacio donde la fe se renueva y la esperanza encuentra un nuevo hogar. Si el primer libro fue un reencuentro con lo sagrado en lo sencillo, estas nuevas 25 historias son un testimonio de que el camino de la mano de Dios nunca deja de sorprendernos. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos que los tesoros más grandes no se guardan en cofres, sino en los recuerdos que nos dan paz y en las lecciones que nos han hecho más fuertes. Este libro es un homenaje a esa sabiduría que solo dan los años, la capacidad de ver la mano del Creador en los detalles más pequeños y la certeza de que su amor es el hilo que une todos nuestros días. Cada relato es un abrazo para el corazón, un susurro de consuelo y una invitación a contemplar la vida con ojos de gratitud. Aquí encontrarás refugio para los días nublados y luz para tus momentos de quietud, recordándote que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y su propio propósito bajo el cielo. Te invito a pasar estas páginas sin prisa, dejando que cada palabra acaricie tu espíritu y te reafirme una verdad eterna. Tu vida es un regalo precioso y Dios sigue caminando a tu lado, hoy y siempre. Comencemos juntos este nuevo viaje de luz y bendición. Historia 26. Mi nieto me enseñó a orar. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Era una tarde tranquila en la iglesia del barrio. El templo estaba casi vacío, salvo por algunos ancianos que oraban en silencio y el sonido lejano del coro ensayando para el domingo. Don Ricardo, de 68 años, había acompañado a su nieto Mateo, de apenas 7, a encender una vela y dar gracias a Dios. Mientras se arrodillaban juntos en uno de los bancos de madera, Don Ricardo cerró los ojos y comenzó una oración larga, llena de palabras cuidadosas, como acostumbraba. Pero cuando terminó, notó que su nieto no había dicho nada aún. ¿No vas a orar, hijo?, preguntó en voz baja. Mateo asintió y con toda naturalidad dijo: Jesús, gracias por mi abuelo, y porque hoy no llovió y pudimos venir juntos a verte. Te quiero. Amén. Don Ricardo se quedó en silencio. Sintió un nudo en la garganta y al mismo tiempo una paz profunda. Su nieto no usaba frases elaboradas ni buscaba impresionar a nadie. Hablaba con Dios como quien habla con un amigo cercano. Ese día comprendió que la oración no necesita adornos ni grandes discursos. A veces las palabras sencillas de un niño expresan más fe que cualquier sermón. Reflexión. La oración verdadera no se mide por su extensión, sino por la sinceridad del corazón. Los niños nos recuerdan que hablar con Dios es abrirle el alma sin reservas, con confianza y amor. Si este audiolibro está tocando tu corazón, si estas palabras te están dando fuerza, paz o esperanza, te animo a que nos regales un like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que cada nuevo audiolibro, cada palabra de fe y restauración llegue directamente a ti y a otros que la necesitan. Gracias por caminar con nosotros, por creer, por escuchar y por permitir que Dios siga obrando a través de este mensaje. Historia 27. La Navidad con los que amo. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. La iglesia del barrio estaba iluminada con luces sencillas, coronas de pino en las ventanas y un pesebre colocado frente al altar. No había lujos ni adornos costosos, pero el ambiente estaba lleno de calidez y esperanza. Don Alejandro, de 70 años,
Llegó temprano con su familia para el servicio especial de Nochebuena. Sus nietos corrían emocionados alrededor del árbol decorado con estrellas de papel, mientras los adultos saludaban a los vecinos con abrazos y sonrisas. Cuando el coro comenzó a cantar Noche de Paz, todos en el templo se pusieron de pie. Don Alejandro miró a su alrededor y vio a hijos, nietos y amigos de toda la vida cantando juntos. En ese momento comprendió que lo más valioso no eran los regalos ni la cena que los esperaba en casa, sino la oportunidad de adorar al Señor con las personas que amaba. Con lágrimas en los ojos, susurró una oración sencilla. Gracias, Señor, porque en medio de todo lo que cambia, tú sigues siendo nuestro regalo eterno. La misa terminó, pero nadie tenía prisa por irse. Afuera, en la plaza, compartieron chocolate caliente y villancicos, disfrutando de esa alegría que solo el amor de Cristo puede dar. Reflexión. La Navidad no se trata de lo que tenemos, sino de a quién tenemos. Jesús es el mayor regalo, y celebrarlo junto a los que amamos nos recuerda lo eterno de su promesa. Historia 28. Amor sin condiciones. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Era sábado por la tarde, y el parque central estaba lleno de vida. Los niños corrían tras las palomas, los vendedores ofrecían helados y globos, y las bancas estaban ocupadas por familias disfrutando del día soleado. Don Eliseo, de 73 años, había ido con su esposa a pasear. Mientras ella compraba un par de empanadas en un carrito, él se sentó en una banca a observar la escena. No tardó en notar a un hombre joven, con ropa desgastada y mirada cansada, que extendía la mano pidiendo unas monedas a los transeúntes. La mayoría lo ignoraba, otros lo esquivaban con prisa. Don Eliseo sintió un impulso en su corazón. Se levantó, caminó hacia el muchacho y le ofreció una empanada recién comprada. El joven lo miró sorprendido y con ojos llenos de lágrimas la recibió murmurando un gracias casi inaudible. Cuando su esposa volvió, vio la escena y le sonrió. «Siempre tienes algo que dar», le dijo. Él respondió con calma. «No es mío, es lo que Dios me da para compartir». El amor no se mide en condiciones ni en recompensas. Mientras seguían su paseo, don Eliseo pensó en cómo un simple gesto podía reflejar el amor de Dios, uno que no exige nada a cambio, que no discrimina y que se ofrece con sinceridad. Reflexión. Amar como Dios nos ama es extender la mano sin preguntar si alguien lo merece. El amor verdadero no pone condiciones, simplemente se da. Historia 29. La reconciliación imposible. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. La feria del pueblo estaba en todo su esplendor. Música de banda, luces de colores, puestos de comida y juegos mecánicos que llenaban el aire de gritos y risas. Entre tanta alegría, nadie sospechaba que dos viejos conocidos se encontrarían allí después de años de distancia y resentimiento. Don Manuel y don Pedro, ambos ya mayores, habían sido amigos inseparables en su juventud, pero un malentendido en un negocio los separó. Desde entonces, evitaban cruzar miradas cada vez que coincidían en el pueblo. Esa tarde, mientras don Manuel compraba buñuelos en un puesto, escuchó a alguien toser detrás de él. Al girar, se encontró cara a cara con don Pedro. El ambiente festivo pareció detenerse por un instante. Hubo un silencio incómodo. Las heridas del pasado aún dolían, pero el ruido de los niños y el aroma dulce de la feria les recordó que la vida no se detiene. Finalmente, don Pedro, con voz entrecortada, dijo: «Ya pasaron muchos años, Manuel. ¿No crees que es hora de dejar todo atrás?» Don Manuel bajó la mirada, respiró profundo y respondió: «También yo lo he pensado. Ya no quiero cargar más con esto».
Se estrecharon la mano y luego se abrazaron torpemente. Alrededor, la gente los observaba sorprendida, sin saber el trasfondo, pero percibiendo que algo importante estaba sucediendo. Esa noche, bajo las luces de la feria, dos hombres demostraron que con la ayuda de Dios, lo que parecía imposible puede convertirse en un nuevo comienzo. Reflexión. La reconciliación no borra el pasado, pero sana el presente y abre puertas para el futuro. El perdón transforma lo que parecía perdido en un testimonio vivo del amor de Dios. Historia 30. Un café con papá en el cielo. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. El jardín comunitario estaba lleno de vida aquella mañana. Personas de diferentes edades y orígenes se reunían para regar plantas, compartir semillas y conversar bajo la sombra de los árboles frutales. El aire olía a tierra húmeda y flores recién abiertas. En una de las bancas, don Julián, un hombre afrodescendiente de piel oscura y cabello canoso, sostenía una taza de café caliente que había llevado en su termo. A su lado estaba Samuel, su nieto de 12 años, de piel trigueña y mirada curiosa. «Abuelo», preguntó el niño mientras observaba a unos voluntarios asiáticos y latinoamericanos trasplantando rosales, «¿alguna vez extrañas a tu papá?» Don Julián guardó silencio por un momento. Recordó la voz firme de su padre, un hombre campesino de piel clara que cada mañana lo despertaba con el aroma de café recién colado. Su corazón se apretó, pero luego sonrió. «Claro que lo extraño, hijo, pero cuando tomo café aquí, entre amigos y familia, siento que lo comparto con él, allá, en el cielo». El nieto lo miró sorprendido. «¿Y de verdad crees que él puede verte?» «Más que verme», respondió don Julián con ternura, «creo que Dios nos permite sentir que el amor de los que partieron no se apaga. Ese amor vive en nosotros, como estas plantas que florecen cada temporada». El niño se quedó pensativo y juntos levantaron la vista hacia el árbol que daba sombra al jardín. Allí, entre risas de niños, manos que cuidaban la tierra y personas de distintas culturas trabajando juntas, don Julián comprendió que el cielo a veces se asoma en pequeños instantes de la vida. Le dio un sorbo a su café y murmuró con gratitud: «Papá, este café también es para ti». Reflexión. La eternidad comienza en los momentos donde el amor y la memoria se encuentran. Aunque no podamos compartir más una mesa con los que partieron, el amor de Dios nos recuerda que un día volveremos a reunirnos. Historia 31. La llave olvidada. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Una mañana fresca, don Rafael salió temprano de su casa para asistir al estudio bíblico semanal. Caminaba despacio apoyado en su bastón, saludando a cada vecino como acostumbraba. Al llegar a la iglesia, buscó en su bolsillo y descubrió que había olvidado las llaves del salón donde se reunían. Se quedó de pie frente a la puerta cerrada, mientras poco a poco llegaban otros hermanos. Algunos pensaron en regresar a casa, pero doña Marta sugirió sentarse afuera bajo la sombra de un árbol. Allí comenzaron a conversar, compartir testimonios y leer la Biblia desde sus teléfonos y pequeños libros que llevaban consigo. Un niño que pasaba con su madre se detuvo a escuchar, y pronto varias personas del vecindario se acercaron curiosas. Sin darse cuenta, aquel estudio improvisado reunió a más personas que nunca antes. Don Rafael sonrió y dijo: «Parece que hoy Dios no quería que nos encerráramos entre cuatro paredes». Todos rieron y continuaron compartiendo la palabra al aire libre. Al finalizar, comprendieron que la iglesia no depende de un edificio ni de una llave, sino de corazones dispuestos a buscar a Dios donde sea.
Reflexión. A veces creemos que algo salió mal, pero Dios transforma los pequeños inconvenientes en oportunidades para bendecir a otros y recordarnos que su presencia nos acompaña en cualquier lugar. Historia 32. El día que confundí el himnario. Estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. La iglesia estaba llena de alegría aquel domingo. Los músicos afinaban sus instrumentos y las familias iban llegando poco a poco. En la primera fila, un grupo de niños afrodescendientes de piel oscura ensayaba una canción especial. Cerca del centro, una pareja de ancianos latinos de piel morena sonreía mientras saludaba a todos. En la parte de atrás, una familia asiática de piel clara se acomodaba discretamente, y junto a la ventana, varias mujeres mestizas de piel trigueña charlaban animadamente. Entre todos ellos estaba Doña Clara, una mujer mayor de piel clara conocida en la congregación por su buen humor y su sonrisa permanente. Ese día llevaba un vestido floreado y, como siempre, llegó temprano para ocupar su banca de costumbre. Cuando llegó el momento de entonar el primer himno, el pastor, un hombre afrodescendiente de voz firme, anunció el número. Abramos nuestros himnarios en el 128. Todos comenzaron a buscar la página. Doña Clara, sin darse cuenta, había tomado un recetario de cocina que había guardado en su bolso la noche anterior. Lo abrió con solemnidad y empezó a hojearlo, hasta que notó que no encontraba ninguna canción, solo recetas de sopas y guisos. Alrededor, algunos ya habían notado su error y las risas comenzaron a brotar, primero disimuladas, luego más abiertas. Una niña asiática sentada detrás de ella le susurró: «Señora, creo que ese no es el himnario». Doña Clara levantó la vista, miró el recetario en sus manos y, en lugar de avergonzarse, exclamó en voz alta: «Ah, con razón no me sonaba el coro, aquí solo hay ingredientes». La iglesia entera estalló en carcajadas. Incluso el pastor sonrió y añadió: «Hermana Clara, lo bueno es que en la casa del Señor también hay alimento, aunque sea de otra clase». Ese día todos recordaron que la alegría también forma parte de la adoración. Reflexión. Dios no solo habita en la solemnidad, también en la risa compartida. La vida de fe se nutre con momentos que nos recuerdan que el gozo es parte del camino con Cristo. Historia 33. Orando por el gato. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Proverbios 12:10. La tarde caía en el barrio y el jardín comunitario estaba lleno de niños jugando. Entre risas y carreras se escuchó un maullido débil. Doña Teresa, una mujer mayor, afrodescendiente de piel oscura y cabello entrecano, se agachó y encontró un pequeño gato herido escondido entre unas macetas. «Pobrecito», dijo mientras lo levantaba con cuidado. Pronto se acercaron varios vecinos. Marta, una mujer latina de piel clara, le llevó una manta. El señor Kenji, un abuelo asiático de piel clara, ofreció un poco de agua. Y don Julián, mestizo de piel trigueña, observaba con los nietos alrededor, preocupado. El gato temblaba, y los niños preguntaban qué podían hacer. Entonces el nieto de Teresa, un niño de piel morena, dijo con voz inocente: «Abuela, ¿y si oramos por él?». La idea pareció sencilla pero poderosa. Todos formaron un pequeño círculo en medio del jardín. Los niños cerraron los ojos y cada uno elevó una oración. Unos pedían que sanara, otros que no tuviera dolor, y uno hasta pidió que encontrara una familia que lo quisiera. Mientras tanto, los adultos se miraban conmovidos. No sabían si el gato viviría, pero el gesto de fe de los pequeños encendió algo en sus corazones. El gato, como si entendiera, dejó de temblar y se acomodó tranquilo en los brazos de Teresa. La mujer sonrió con lágrimas en los ojos. Dios escucha incluso las oraciones más pequeñas, y hoy nos lo ha recordado con este gatito. Reflexión. La fe no se mide por la grandeza de lo que podemos, sino por la sinceridad con que lo hacemos. Incluso una oración por un pequeño animal puede recordarnos que el amor de Dios alcanza toda su creación.
Historia 34. La receta del pan y el milagro. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Era una mañana tranquila en la cocina comunitaria del barrio. El aroma a levadura y harina recién mezclada impregnaba el ambiente. Doña Carmen, una mujer latina de piel morena y manos curtidas por años de trabajo, enseñaba a un grupo de vecinos cómo preparar pan artesanal. A su lado estaba Grace, una mujer afrodescendiente de piel oscura, que reía mientras amasaba con torpeza la masa. Cerca de la ventana, el señor Lee, un hombre asiático de piel clara y rostro sereno, observaba los ingredientes con curiosidad y tomaba notas como si fueran fórmulas matemáticas. En la mesa del fondo, Mateo, un joven mestizo de piel trigueña, mezclaba con entusiasmo, manchándose la ropa de harina para diversión de todos. De pronto, doña Carmen se dio cuenta de que no había suficiente harina para todos. El grupo se entristeció, pensando que algunos se quedarían sin probar el pan. Sin embargo, ella sonrió y dijo: «Recuerden, lo poco en las manos de Dios siempre se multiplica». Juntos hicieron una oración sencilla pidiendo que alcanzara, y entonces ocurrió algo sorprendente. La masa pareció rendir más de lo esperado. Lo que parecía insuficiente alcanzó para que cada persona se llevara su pan caliente y dorado a casa. Mientras partían el pan aún humeante, Grace dijo con lágrimas en los ojos: «Hoy comprendí que no es la harina lo que nos une, sino la fe y el amor de Dios que nos alimenta». Reflexión. A veces creemos que lo que tenemos es poco, pero en las manos de Dios se multiplica. No importa la receta ni la cultura, cuando compartimos con amor, siempre habrá suficiente para todos. Historia 35. El versículo que me salvó de una multa. Ponme, oh Jehová, un guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmos 141, 3. Era una tarde cualquiera, y yo manejaba de regreso a casa. Iba distraído, tarareando un himno, cuando de pronto vi las luces rojas del tránsito detrás de mí. Un agente me hizo señas para detenerme. El corazón se me aceleró. No estaba seguro si había pasado un semáforo en amarillo o si había ido un poco más rápido de lo permitido. Cuando el oficial se acercó, yo ya me imaginaba sacando la billetera y pagando una multa que arruinaría mi semana. «Buenas tardes. Documentos, por favor», dijo con voz firme. Mientras buscaba mis papeles, recordé el versículo que había leído esa misma mañana: «Ponme, oh Jehová, un guarda a mi boca», y decidí quedarme en silencio en lugar de justificarme o discutir. El agente revisó los documentos y luego me miró con atención. Pasaron unos segundos eternos. Finalmente dijo: «Conduzca con más cuidado. Esta vez lo dejaré pasar». Respiré aliviado. Si hubiera hablado de más, quizá me habría complicado más la situación. Al arrancar de nuevo, entendí que aquel versículo me había salvado, no de la multa en sí, sino de mi propio impulso de defenderme innecesariamente. Reflexión. Muchas veces, el verdadero milagro no es escapar de un problema, sino aprender a callar, a esperar y dejar que Dios sea quien hable por nosotros. Historia 36. Cuando llevé la Biblia equivocada. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Era domingo por la mañana y la iglesia del barrio estaba llena. El coro ya afinaba, los sugieres acomodaban a los asistentes y yo entré con mi Biblia bajo el brazo, listo para la reunión.
o al menos eso creía. Cuando llegó el momento de leer en voz alta, abrí el libro y para mi sorpresa no era mi Biblia, sino el viejo recetario de cocina que había dejado junto a ella en la mesa. Al ver las páginas manchadas de harina con títulos como Pan dulce casero y Sopa de maíz, me quedé helado. Algunos niños afrodescendientes de piel oscura, sentados en la primera fila, empezaron a reírse en voz baja. Una pareja latina de piel morena en la segunda fila trataba de contener la risa y el hermano Lee, un hombre asiático de piel clara que siempre se sentaba en la esquina, me miraba con sorpresa y una sonrisa escondida. El pastor, un hombre mestizo de piel trigueña, me observó desde el púlpito y en lugar de corregirme dijo con humor: «Hermanos, parece que hoy Dios nos quiere recordar que así como el pan alimenta el cuerpo, su palabra alimenta el alma». La congregación rió suavemente, y en medio de mi vergüenza sentí paz. No había sido un error inútil, sino una oportunidad para que todos recordáramos que la Biblia no es solo un libro, sino el verdadero alimento que nunca se agota. Reflexión. A veces nuestros tropiezos se convierten en lecciones. Dios puede usar incluso un descuido para recordarnos que su palabra es indispensable en nuestra vida diaria. Historia 37. ¿Se puede reír en la iglesia? Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5:16. El templo estaba en silencio mientras el predicador leía un pasaje solemne. Todos escuchaban atentos, hasta que de repente un teléfono sonó en la banca del medio. No era un simple timbre, sino una melodía graciosa de caricaturas que rompió toda la seriedad del momento. Una mujer afrodescendiente de piel oscura, con sombrero elegante, buscaba desesperada en su bolso para apagarlo. A su lado, un hombre latino de piel morena no podía contener la risa, aunque trataba de cubrirse el rostro con un pañuelo. Dos niños de piel clara, sentados en la primera fila, se miraron y estallaron en carcajadas, mientras un abuelo mestizo de piel trigueña, desde el fondo, se reía a carcajadas sin disimular. El predicador, un hombre asiático de piel clara con lentes, detuvo la lectura. La iglesia entera se quedó expectante hasta que él mismo soltó una risa breve y dijo con sencillez: «Hermanos, parece que hoy el gozo vino disfrazado de ringtone». La congregación estalló en risas. No fue una burla, sino una risa limpia, compartida, que llenó el ambiente de una ligereza inesperada. Y en ese instante, muchos comprendimos que la fe no está reñida con la alegría, sino que ambas caminan de la mano. Reflexión. La risa también es un regalo de Dios. En medio de la solemnidad, el gozo nos recuerda que seguimos siendo hijos que pueden sonreír en la presencia de su Padre. Historia 38. El día que me bautizaron. 2 veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El día de mi bautismo amaneció radiante. La iglesia se reunió junto al río donde el agua corría tranquila y los cantos de los pájaros acompañaban el murmullo de las oraciones. Había familias enteras, de todas partes, un matrimonio afrodescendiente de piel oscura con sus hijos, jóvenes latinos de piel morena con guitarras en las manos, un grupo de mujeres mestizas de piel trigueña entonando himnos, y hasta el hermano Chen, un hombre asiático de piel clara que había venido con su cámara para grabar todo. Cuando llegó mi turno, el pastor, un hombre mayor de piel morena, me tomó de la mano y me sumergió en el agua. La congregación aplaudió, hasta que en medio de los nervios resbalé en una roca al salir y caí de nuevo con un chapuzón tan fuerte que empapé a los que estaban cerca. Los niños gritaron de risa. Las mujeres trataron de cubrirse con pañuelos
y el hermano Chen casi deja caer su cámara por la sorpresa. El pastor, empapado igual que yo, me miró y dijo con humor: «Hermano, parece que hoy el Señor quiso asegurarse de que quedaras bien lavado». La congregación estalló en carcajadas, y entre aplausos comprendí que aquel doble bautizo accidental había sellado en mi memoria la verdad más grande, que lo importante no es el agua, sino el nuevo comienzo en Cristo. Reflexión. A veces Dios envuelve los momentos más solemnes con un toque de humor, porque la fe no borra la alegría, la transforma en una celebración de vida nueva. Historia 39. Mis gafas y el devocional. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. Era temprano en la mañana y me senté con mi Biblia abierta para comenzar el devocional. El sol apenas se filtraba por la ventana y todo parecía perfecto, hasta que descubrí que no encontraba mis gafas. Busqué sobre la mesa, debajo del cojín, incluso en la cocina, pero nada. La letra de la Biblia se me hacía un mar de manchas borrosas. Me frustré tanto que estuve a punto de rendirme y dejarlo para más tarde. De pronto, me vi reflejado en el espejo del pasillo, y ahí estaban, las gafas, puestas en mi propia cabeza desde el inicio. Reí a carcajadas de mi propio descuido y regresé a la mesa con una sonrisa. Cuando finalmente leí el versículo del día, entendí que la palabra es como esas gafas. Sin ellas, todo parece confuso y borroso, pero cuando la ponemos en su lugar, nos aclara el panorama y nos permite ver con nitidez lo que antes parecía oscuro. Reflexión. A veces no es que la palabra esté lejos de nosotros, sino que olvidamos dónde la hemos puesto. Ella siempre está ahí, lista para darnos claridad y dirección. Historia 40. El pastor y el loro hablador. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 156. Era un domingo de calor en la iglesia del pueblo. Las ventanas estaban abiertas para que entrara la brisa y el lugar estaba lleno. Mujeres mestizas de piel trigueña con abanicos en la mano. Familias afrodescendientes de piel oscura en las primeras filas. Jóvenes latinos de piel morena con guitarras listas para el cántico. Y algunos ancianos de piel clara en el fondo, atentos como siempre. El pastor, un hombre de voz profunda y piel morena, estaba por comenzar su sermón sobre la importancia de alabar a Dios con todo nuestro ser. La congregación escuchaba en silencio reverente, hasta que una voz retumbó desde la ventana. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Los niños miraron alrededor, las mujeres se taparon la boca para contener la risa, y todos pensaron que alguien se había adelantado demasiado en su entusiasmo. Pero la sorpresa fue mayor cuando descubrieron que no era un hermano del templo, sino el loro verde del vecino, famoso en todo el barrio por imitar las voces. El pastor trató de continuar, pero el loro volvió a gritar con un tono aún más fuerte. ¡Aleluya! La iglesia estalló en carcajadas. Algunos aplaudieron, otros no podían dejar de reír, y hasta el mismo pastor bajó la cabeza unos segundos para recuperar la compostura. Luego, sonriendo, dijo: «Parece que hasta la creación se ha unido hoy a nuestro culto». Ese día nadie olvidó el sermón. Entre risas y sorpresa, todos comprendimos que si hasta un loro puede alabar, cuánto más nosotros que hemos recibido vida y salvación. Reflexión. A veces Dios usa lo inesperado para recordarnos lo esencial. Si un loro hablador pudo llenar la iglesia de alabanzas, ¿cuánto más debemos nosotros levantar nuestra voz con gratitud cada día? Historia 41. El primer culto en mi pueblo. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Recuerdo como si fuera ayer aquel primer culto en mi pueblo. No había templo, ni bancas, ni micrófonos.
solo una pequeña casa de adobe con techo de tejas donde alguien ofreció su sala para reunirnos. Éramos pocos, quizá 10 personas en total. Una guitarra afinada a medias marcaba los acordes, mientras una voz temblorosa dirigía los cánticos. Los niños se sentaban en el suelo, algunos sobre tapetes viejos, y las mujeres levantaban sus manos con sencillez. El predicador no tenía un púlpito, apenas una mesa donde apoyó su Biblia gastada. Pero cuando abrió la palabra y comenzó a leer, sentí que los muros humildes de aquella casa se llenaban de una presencia diferente. Dios estaba allí, entre nosotros. Con el tiempo llegaron más personas, después un salón más amplio y finalmente un templo con bancas y vitrales. Pero nada se compara a la pureza y el fuego de aquel primer culto. Fue allí donde entendí que no se necesita grandeza externa para experimentar la grandeza de Dios. Reflexión. Los comienzos, aunque humildes, tienen un valor eterno. A veces la obra más grande de Dios empieza con unos pocos reunidos, pero con corazones dispuestos. Historia 42. Cuando cantábamos con guitarras. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmos 100, 1 al 2. Si cierro los ojos, todavía puedo escuchar aquellas guitarras. No había coros entrenados, ni partituras, ni sistemas de sonido. Solo un grupo de hermanos reunidos bajo el techo de zinc de la iglesia del barrio, con 3 guitarras viejas que sonaban a veces desafinadas, pero siempre llenas de fervor. Las manos de Juan, un joven afrodescendiente de piel oscura, marcaban los acordes con fuerza. A su lado, doña Rosa, mestiza de piel trigueña, llevaba el ritmo golpeando suavemente la caja de su guitarra. Y en la esquina, Pedro, de piel clara, se esforzaba por seguir la melodía aunque se le rompiera una cuerda de vez en cuando. La congregación entera se unía, ancianos, niños, mujeres y hombres, todos levantando la voz. No importaba si el canto subía o bajaba de tono, lo que importaba era la alegría. Los niños palmoteaban, los jóvenes aplaudían y los mayores cerraban los ojos con lágrimas. Con esas guitarras viejas aprendimos que la verdadera música no está en la perfección del sonido, sino en la sinceridad del corazón. Era el Espíritu Santo quien afinaba nuestras voces, haciendo que cada nota sencilla se convirtiera en alabanza celestial. Reflexión. La nostalgia de aquellas guitarras me recuerda que lo esencial no es la calidad del instrumento, sino la entrega de quien lo toca. Cuando cantamos con sinceridad, el cielo entero se une a nuestro canto. Historia 43. Recuerdos de mi infancia cristiana. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cuando pienso en mi infancia cristiana, los recuerdos vienen con olor a páginas viejas de himnarios y el sonido de sillas arrastrándose en un salón pequeño. No había lujos, pero sí un ambiente de familia. Recuerdo las clases de escuela dominical, donde una maestra con voz dulce nos contaba historias bíblicas usando figuras recortadas en cartón. Yo escuchaba con ojos grandes, como si cada relato fuese una aventura recién descubierta. En las vigilias, me quedaba dormido sobre el regazo de mi madre mientras los adultos seguían orando. El murmullo de las oraciones se mezclaba con mis sueños, y aunque no entendía todo, sabía que algo sagrado estaba sucediendo. Lo que más atesoro es la memoria de los cantos. Voces sencillas, sin acompañamiento, llenando aquel lugar con melodías que aún puedo tararear. Cada palabra se grabó en mi corazón como un eco que sigue resonando hasta hoy. Con el tiempo crecí, la vida cambió, y los lugares también,
pero aquellos primeros pasos en la fe fueron la raíz que sostuvo todo lo demás. Reflexión. La infancia cristiana deja huellas profundas. Aun cuando el tiempo pase, lo que aprendimos de pequeños se convierte en faro que ilumina nuestra vida adulta. Historia 44. Las vigilias de antes. Alabad a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Salmos 34:1. Las vigilias de antes tenían un sabor distinto. No había relojes que nos apuraran, ni programas estrictos. Era el corazón el que marcaba el ritmo de la noche. Recuerdo aquel salón humilde con techo de lámina, iluminado apenas por focos amarillos. Allí se reunían familias enteras, ancianos afrodescendientes de piel oscura con sus Biblias gastadas, mujeres mestizas de piel trigueña entonando himnos con fervor, niños de piel clara que se dormían en el regazo de sus madres, y jóvenes morenos que tocaban guitarras sin descanso. La vigilia empezaba con cantos fuertes, palmas que retumbaban en las paredes, y luego se transformaba en un silencio profundo durante las oraciones. Algunos se arrodillaban, otros lloraban, y todos sentíamos que Dios estaba en medio de nosotros. Yo, siendo niño, me quedaba dormido muchas veces, pero despertaba de pronto con un cántico que llenaba todo el lugar. Eran noches largas, sí, pero también llenas de vida, de unidad, de un fuego espiritual que no se apagaba ni con el cansancio. Hoy, al recordarlas, me doy cuenta de que aquellas vigilias eran más que reuniones. Eran encuentros con lo eterno. Allí aprendimos que la presencia de Dios no conoce horarios ni límites. Reflexión. Las vigilias de antes nos enseñan que vale la pena perder horas de sueño cuando se trata de ganar momentos con Dios. Lo que se siembra en esas noches permanece para siempre en el alma. Historia 45. Mi primera Biblia. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmos 119-130. Todavía recuerdo el día en que recibí mi primera Biblia. No era grande ni de lujo, su tapa era sencilla, de color oscuro, y sus páginas tenían un olor particular que nunca he olvidado, una mezcla de papel nuevo y tinta fresca. Me la entregaron en un culto de niños, y aunque apenas sabía leer con soltura, la abrí con la emoción de quien sostiene un tesoro. No entendía cada palabra, pero sentía que en esas páginas había un secreto que cambiaría mi vida. Me gustaba pasar los dedos por las letras, subrayar con un lápiz torcido los versículos que el maestro de escuela dominical nos pedía memorizar. Poco a poco fui aprendiendo a buscar en los índices, a reconocer los nombres extraños de los libros, a emocionarme cada vez que lograba encontrar un pasaje sin perderme. Esa Biblia me acompañó durante años. Sus esquinas se fueron doblando, algunas páginas se mancharon con lágrimas en mis oraciones y otras con la torpeza de un niño que la llevaba a todas partes. Con el tiempo llegaron otras Biblias más nuevas y elegantes, pero ninguna como aquella primera, la que me abrió el mundo de la palabra de Dios. Reflexión. La primera Biblia no es solo un libro, es un símbolo del inicio de un viaje espiritual. Aunque pasen los años y tengamos otras, siempre guardamos un rincón especial en el corazón para aquella que nos enseñó a amar las Escrituras. Historia 46. Mi madre oraba por mí. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hay recuerdos que marcan el alma, y uno de los míos es ver a mi madre de rodillas, orando por mí. No importaba la hora, a veces al amanecer, cuando todo estaba en silencio, o en las noches, cuando yo ya estaba en la cama. Su voz se volvía un susurro que atravesaba las paredes y llegaba hasta mi corazón. Yo era un niño inquieto, a veces desobediente, y otras simplemente distraído en mis propios juegos. Pero en medio de todo, sabía que había alguien que me presentaba delante de Dios cada día. Mis travesuras no apagaban su fe,
ni mis rebeldías detenían sus oraciones. Recuerdo abrir la puerta de su cuarto y verla inclinada al lado de la cama, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mencionando mi nombre en oración. Esa imagen nunca se borró de mi memoria. Allí comprendí que, aunque el mundo pudiera darme la espalda, siempre habría una intercesión elevándose por mí. Hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que gran parte de lo que soy se lo debo a esas oraciones silenciosas. Mi madre quizá nunca lo supo del todo, pero sus rodillas dobladas fueron columnas que sostuvieron mi vida. Reflexión. Las oraciones de una madre son semillas eternas. Aunque los hijos se alejen, aunque pasen los años, esas súplicas quedan grabadas en la presencia de Dios y dan fruto en su tiempo. Historia 47. La fe en tiempos difíciles. Porque por fe andamos, no por vista. 2 de Corintios 5:7. En mi infancia, hubo tiempos en los que la escasez tocó nuestra puerta. Había días en que la mesa parecía vacía y la incertidumbre pesaba como una sombra. Pero en medio de esas dificultades, aprendí algo que nunca olvidé. La fe no es solo para los momentos de abundancia, sino sobre todo para los días de necesidad. Recuerdo ver a mi padre de piel morena, con el rostro cansado después de largas jornadas de trabajo, sentado en silencio antes de la cena, orando con gratitud aunque solo hubiera un poco de pan y café sobre la mesa. Mi madre de piel trigueña nos sonreía con ternura para que no perdiéramos la esperanza. Nos tomábamos de las manos, mi hermana pequeña, de piel clara, yo y ellos. Con los ojos cerrados repetíamos una oración sencilla. Señor, gracias por lo que tenemos y gracias por lo que vendrá. Aunque no había abundancia, había paz, y esa paz llenaba más que cualquier plato lleno. Hoy entiendo que en esos tiempos difíciles mi fe se forjó. No fue en los días fáciles, sino en las noches de escasez, cuando descubrimos que Dios nunca abandona, que su provisión llega a tiempo y que su amor siempre sostiene. Reflexión. La fe en tiempos difíciles es la luz que nos permite caminar cuando todo alrededor parece oscuridad. Es en esas pruebas donde el corazón aprende a confiar plenamente en Dios. Historia 48. El viejo banco de la iglesia. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Salmos 77:11. En mi memoria permanece aquel viejo banco de la iglesia, de madera áspera y crujiente, que parecía guardar sus propios secretos. No era cómodo, las astillas se clavaban en la ropa y los respaldos rectos obligaban a sentarse firmes, pero para mí ese banco se convirtió en un lugar sagrado. Allí me sentaba con mi familia, domingo tras domingo. Mi padre, de piel morena, siempre llegaba temprano para asegurar su lugar. A su lado, mi madre, de piel clara, cantaba con los ojos cerrados, y yo, inquieto, movía las piernas colgando sin alcanzar el suelo. Cerca, otros hermanos, de piel trigueña y oscura, llenaban el espacio con voces de alabanza, creando un mosaico humano unido en una misma fe. Ese banco fue testigo de mis primeras canciones, de mis juegos con las páginas del himlario, de mis sueños cuando me vencía el sueño durante los sermones, pero también fue el lugar donde, con los años, lloré mis primeras oraciones sinceras y donde aprendí a escuchar la voz de Dios en medio del silencio. Hoy, aunque la iglesia ha cambiado y aquel banco ya no existe, su recuerdo vive en mí, porque más allá de la madera, lo que permanece es lo que allí experimentamos: comunidad, fe y la certeza de que cada lugar puede convertirse en altar cuando se busca a Dios con sinceridad. Reflexión. Los objetos sencillos que nos acompañaron en la fe se convierten en símbolos de recuerdos eternos. Un banco de madera puede parecer común, pero en la memoria de un niño cristiano
se transforma en un altar de experiencias con Dios. Historia 49. La carta que nunca envié. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Cuando era niño, había cosas que no sabía cómo decir en voz alta. Mis temores, mis preguntas, incluso mis pequeños sueños quedaban guardados en silencio. Un día, en la escuela dominical, la maestra nos dijo: si no sabes cómo orar, escribe tu oración como una carta a Dios. Esa tarde, en mi cuarto, tomé un cuaderno viejo y empecé a escribir. Con letra torpe, le conté a Dios mis preocupaciones, que me daba miedo la oscuridad, que quería que mi padre encontrara un mejor trabajo, que yo deseaba ser valiente en la escuela y no sentirme menos que los demás. Terminé la carta con un «gracias, porque sé que me escuchas». Nunca envié esa carta, claro está. La doblé y la guardé entre las páginas de mi primera Biblia. Años después, al abrirla, la encontré amarillenta y arrugada, pero sus palabras me hicieron sonreír. Muchas de las cosas que pedí, Dios ya las había respondido de maneras que en ese momento yo no podía imaginar. Esa carta nunca salió de mis manos, pero sí llegó al cielo. Era la voz de un niño descubriendo que Dios escucha incluso lo que no sabemos decir. Reflexión. A veces, las oraciones no necesitan pronunciarse. Pueden ser suspiros, pensamientos o incluso cartas nunca enviadas. Dios las recibe todas con amor. Historia 50. Las canciones que aún me conmueven. Cantaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 104, 33. Hay melodías que se quedan tatuadas en el alma. Cuando pienso en mi infancia cristiana, lo primero que escucho en mi memoria son aquellas canciones que se cantaban en la iglesia. No importaba si las voces eran afinadas o si las guitarras estaban viejas, cada nota parecía subir directo al cielo. Recuerdo estar sentado en medio de la congregación viendo a los mayores cantar con los ojos cerrados y las manos levantadas. Había hombres de piel morena con sus voces graves que retumbaban en el salón, mujeres de piel trigueña que entonaban con dulzura, niños de piel clara que intentaban seguir la melodía con palmas torpes pero llenas de entusiasmo. La mezcla era imperfecta y hermosa al mismo tiempo. Al escuchar esas canciones sentía un nudo en la garganta. Aunque no entendía del todo las letras, mi corazón se conmovía. Era como si Dios mismo acariciara mi espíritu a través de esas melodías sencillas. Hoy, cada vez que esas canciones suenan en algún rincón, los recuerdos vuelven. No solo escucho la música, escucho también las voces de mi infancia, los ecos de una iglesia sencilla y el latido de una fe que se fortalecía cantando. Reflexión. Las canciones de fe no son solo melodías, son oraciones cantadas que traspasan generaciones. Lo que un día conmovió a un niño sigue tocando su corazón aún de adulto. Antes de despedirnos, toma un momento para respirar con calma. Si estas historias tocaron tu corazón, si alguna palabra despertó un recuerdo, una lágrima suave o una esperanza tranquila, no fue casualidad. Dios sigue hablando en lo sencillo, en lo cotidiano, en el silencio que queda después de escuchar. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas. Tal vez el cuerpo esté cansado y los años pesen un poco más. Pero la fe no envejece. En cada etapa de la vida, Dios sigue renovando el corazón de quienes confían en Él. Si deseas continuar este camino, te invitamos a escuchar la parte 3 de esta serie especial. Renueva tu corazón. 25 historias cristianas para adultos mayores. Parte 3. Allí encontrarás nuevas historias, nuevas palabras de consuelo y nuevas semillas de fe
para seguir caminando con paz. Gracias por permitirnos acompañarte. Que Dios te conceda descanso, luz en tus pensamientos y esperanza en tu corazón. Hasta el próximo encuentro. Que el Señor te bendiga y te guarde.